Bien, continuemos con la última parte de esta sesión del miércoles 20 de junio de 2025, que por disposición de la autoridad universitaria se está desarrollando en modalidad virtual. Estamos presentando la teoría sociológica de Anthony Giddens, que recuperamos de su obra titulada Modernidad e Identidad del Yo, en donde presenta sus planteamientos para la comprensión de cómo a partir del ejercicio de la reflexividad, el individuo va configurando su identidad y cómo a partir de esos procesos de individualización, de reflexividad, también se pueden constatar el desvanecimiento de estructuras tradicionales. El tópico que miraremos en esta última parte de la sesión tiene que ver con la relación entre clase social e identidad individual. Este tópico también es una temática eh, muy relevante. Anthony Giddens ha desarrollado una influyente teoría sobre la modernidad avanzada. Anthony Giddens examina la transformación de las identidades individuales, examina los vínculos de las identidades individuales con las estructuras de clase. Y en ese marco, el papel de la reflexividad, el individualismo, las condiciones de seguridad ontológica adquieren un carácter central para poder entender cómo los sujetos configuran sus biografías personales, incluso dentro de estructuras sociales persistentes como la clase. Entonces, aquí estamos refiriendo ya a ese examen de cómo la modernidad transforma las estructuras de clase y las implicaciones que ello ejerce sobre la identidad propia. Lo primero que se puede expresar también es que la identidad de clase pierde relevancia a medida que los individuos construyen cada vez más su identidad mediante decisiones personales y mediante procesos reflexivos. Serán la individualización, la reflexividad y la construcción del yo cuestiones centrales. Una de las ideas clave de Anthony Giddens es que la modernidad tardía es ese contexto en el que las identidades ya no están dadas por tradiciones estáticas, sino que deben ser reconstruidas de una manera muy activa por los individuos. Ese proceso se denomina el proyecto reflexivo del yo. ¿Y en qué consiste ese proyecto reflexivo del yo? En primer lugar, que las biografías dejan de ser prescritas y pasan a ser reflexivamente construidas de manera constante, es decir, no hay una estabilidad. Lo segundo es que la reflexividad implica una constante revisión de las prácticas personales a la luz de nueva información y exigiendo una identidad continuadamente reinterpretante, lo que cuando estábamos en clase denominábamos como una autocrítica, una autorreflexión inagotable, permanente. En ese proceso llamado proyecto reflexivo del yo, las relaciones íntimas, como lo hemos visto en el tópico anterior, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, se van redefiniendo como relaciones puras, que están caracterizadas por su apertura a la comunicación, por su apertura al diálogo, por la negociación continua. Entonces, ese proceso de individualización, si bien parece autónomo, ocurre dentro de un marco estructural.
En ese marco estructural se incluyen las jerarquías sociales como la clase. ¿Cuál es la situación de la clase, entonces, en la era de la reflexividad? Giddens reconoce la persistencia de la clase como una categoría estructural y su propuesta teórica lo que hace es sugerir una transformación significativa en su relevancia como identidad colectiva. ¿Qué ideas se pueden extractar? Giddens sostendrá, por ejemplo, que los sujetos están desincrustados, desincrustados, lo que en la clase a la pregunta de Torres desarrollé toda una explicación alrededor de cuatro categorías centrales: la individualización, la desvinculación y la revinculación. Es decir, cuando analizamos a la luz de Giddens la relación entre clase social y la identidad individual, podemos plantear la premisa de que los sujetos están desincrustados de las formas tradicionales de la clase y reinsertados en modos individualizados de identidad, mediados por procesos reflexivos. Otra premisa en el análisis de la relación entre clases e identidad individual afirma que la percepción de autonomía individual frente a las estructuras de clase puede generar una ilusión de libertad, pero no desaparecen las influencias estructurales de clase sobre las oportunidades y sobre los estilos de vida. Quizás aquí convenga mostrar algunos hechos concretos, algunos datos que nos provee la realidad inmediata, realidad objetiva, y que podemos también empezar a articular con otras categorías, como por ejemplo la propia seguridad ontológica o la discontinuidad moderna. Ustedes recuerdan que Giddens también introduce el concepto de seguridad ontológica, ¿no? ¿Y qué se entiende por seguridad ontológica? Es la estabilidad emocional que permite a los individuos enfrentar un mundo en constante cambio. Entonces, como se radicaliza la modernidad, ese tipo de seguridad se ve amenazada. La radicalización de la modernidad socava tradiciones estables. Entonces el individuo se ve obligado a reinvertir significados de manera continua. Hay una ruptura con las tradiciones. Antes se sostenían las identidades colectivas como la clase, ¿no? Eh, pero esa ruptura lleva a una configuración cultural constante. Entonces se van cristalizando nuevas formas simbólicas. Entre esos datos propios de nuestra realidad, podemos mirar algo que es muy frecuente y a la vez creciente en nuestra realidad. En muchos sectores sociales, eh, quizás también en sectores populares, podemos mirar la reconfiguración de las clases a partir de una manifestación cultural ya, que son los denominados influencers, los TikTokers, los streamers, los YouTubers. En estas redes sociales, TikTok, YouTube, etcétera, Kik, ¿no?, que es una plataforma que también tiene una creciente adhesión, los jóvenes de diferentes distritos, ¿no?, quizás con mayor incidencia en distritos de sectores populares, ¿no?, como San Juan del Urigancho, Comas, Villa El Salvador, crean sus contenidos digitales que difunden a través de sus redes sociales. Difunden modas, y podríamos decir que unos tantos, unos pocos, generan también algunas formas de activismo social. Entonces, al acceder
o al tener un acceso digital, van transformando sus identidades, pero a la vez logran una visibilidad social. Puede ser que tengan condiciones materiales limitadas, pero ¿cómo proyectan su imagen? Proyectan como creadores de contenido, emprendedores digitales. Incluso se proyectan como famosos locales, que ahora incluso son invitados a los sets de televisión. Cañita, por ejemplo, el chico de las noticias, o los coneros, Neutro, Cristo Rata, Zully, Dialis, emprendedores digitales, creadores de contenido, famosos locales. Entonces su identidad se construye mediante decisiones individuales, mediante la reflexividad, y ya no está determinada por su clase social de origen. Y monetizan su contenido, generan importantes ingresos económicos al extremo de que cada plataforma va rankeando quiénes son los más seguidos, los que tienen una mayor visibilidad, ¿no? Y quienes monetizan más. Entonces, esta temática de las clases sociales y de la identidad, a la luz de la teoría sociológica de la reflexividad y de la modernidad de Anthony Giddens, pueden también aproximarnos a comprender el fenómeno de los streamers, el fenómeno de los influencers, por supuesto directamente vinculado a a esa identidad que se construye mediante las decisiones de estos individuos, mediante procesos de reflexividad. Es decir, su identidad ya no está determinada por su clase social de origen, sino toman la decisión de proyectar una determinada identidad. Reiteramos, creadores de contenido. Entonces, la identidad de clase pierde relevancia, porque serán las decisiones personales y esos procesos reflexivos mediante los cuales los individuos construyen cada vez más su identidad. Podríamos también mirar desde esta perspectiva teórica los cambios de valores en los profesionales de la primera generación. ¿Qué significa esto? Es decir, hay muchas familias cuyos hijos que actualmente estudian en la universidad, pues serán los primeros de toda la familia que estudian en la universidad. Es la primera generación de profesionales. Por ejemplo, un joven, ¿no?, que es el primero de la familia en obtener un título universitario, en trabajar como sociólogo en una ONG, lo que va a ocurrir es que ya no va a compartir totalmente los valores tradicionales de su comunidad. Se va a identificar con otros valores: la equidad de género, la movilidad profesional, el activismo social. Es decir, su identidad ya no está anclada únicamente a su clase de origen, que puede ser de origen campesino, de clase baja, sino a un proceso continuo de reflexión sobre quién es y qué quiere ser. Levantó la mano por ahí Américo Sebastián. Sí, profesor, yo tenía una consulta. Entonces, en la modernidad de Giddens se podría decir que los medios que nos brinda la modernidad, como las tecnologías, las redes sociales, nos ayudan a romper con la tradición que se espera, ¿no? Se podría decir de esa manera, como que al momento de ya tener, como por ejemplo, la influencia de las redes sociales, la tecnología, como que nos ayuda a distanciarnos, ¿no? De ese determinismo que nos pondría la estructura. ¿Así se podría decir, profesor? ¿O me estoy equivocando con la definición? A medida que el individuo tenga la capacidad de ejercer su agencia, es decir, en la medida que el individuo tome una decisión individual y reflexiva,
para poder configurar su identidad. Y se encuentra en ese proceso que en el contexto de la modernidad hay un importante grado y de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y las aprovecha a su beneficio y las aprovecha a su favor, va a poder también tener algún tipo de manifestación de este rompimiento con la tradición. Va a poder construir su propia identidad diferenciada de sus propios orígenes. Lo que estamos analizando acá es la relación entre clase e identidad. Bueno, ese influencer, ese TikToker, pues ya no está directamente configurado, digamos, por sus orígenes sociales, sino que ese TikToker se convierte en un famoso local. Entonces, va capitalizando, en términos de Bourdieu, un mayor capital social y un mayor capital simbólico. Bien, el término de la agencia, entendida como el poder, entendida como la capacidad de que el individuo, a partir también de su proceso reflexivo, pueda generar cambios, resulta uno de los términos centrales en la teoría de la estructuración que miraremos a partir de la siguiente semana. La presencia de las tecnologías de la información y comunicación, su desarrollo intensivo, su uso, su aprovechamiento, también se convertirán en recursos que el individuo utiliza en su proceso reflexivo para ir construyendo su identidad y para ir moldeando su sentido de pertenencia y ir construyendo su identidad individual. Veamos un par de situaciones concretas también. Por ejemplo, hace un momento hemos hablado, hemos puesto el ejemplo de los influencers, hemos puesto el ejemplo de un joven profesional que es la primera generación de profesionales de la familia y que se ve inmerso en cambios de valores, en cambios de sentido. Pero podríamos también hablar sobre o ejemplificar sobre jóvenes universitarios, ¿no? Y su identidad profesional. En concreto, en el Perú hay algunos programas sociales, ¿no? que viabilizan que los jóvenes puedan ingresar a universidades públicas, un programa social, educativo. Y generalmente los beneficiarios de ese programa educativo provienen de familias que se encuentran en condiciones socioeconómicas bastante apremiantes. Provienen de familias o de un grupo social, llamemos de una clase trabajadora. Entonces, ese joven que se hace universitario gracias a estos programas sociales, también moldea su identidad. Su identidad ya no se va a definir solamente por la clase social de origen. Es decir, ya no será hijo de obrero, ya no solo será hijo de campesino, sino que su identidad se va a definir también por sus decisiones reflexivas. Desde el momento que toma la decisión de estudiar en la universidad, el momento de elegir la carrera, el adoptar nuevas formas de vestirse, el consumir contenidos digitales distintos, lo configuran porque ya proyectan una identidad profesional en construcción. Ejemplo, futuro sociólogo, o futuro activista por los derechos humanos, o futuro activista por las relaciones puras, o futuro activista por la preservación de la vida humana, o futuro activista por la preservación de la familia. Entonces, va configurando también una identidad profesional en construcción. Entonces ahí tenemos un conjunto de datos que nos provee la propia realidad, que bien nos ayudan a poder plantear
este análisis sociológico gidensiano sobre la relación entre clase e identidad. Hace un momento cuestionábamos sobre cuál es la situación de la clase social en la era de la reflexividad. Lo primero que encontramos es que Giddens sí reconoce que persiste la clase como categoría estructural, ¿ya? Y que a partir de su propuesta teórica, él constata transformaciones significativas, relevantes de esta categoría clase y que se configura más bien una identidad individual, es decir, la noción de clase deja de ser relevante como identidad colectiva, ¿no? Y él nos dirá, los individuos están desincrustados. Lo que más bien ocurre es que los individuos están reinsertados en una identidad individual, como consecuencia de su proceso reflexivo, de su permanente reflexión, pensamiento, reinterpretación de sí mismos y de reinterpretación de los contextos socioculturales, que los van moldeando constantemente. La creación de esa ilusión de libertad a partir de la autonomía individual. Esa es una ilusión, porque no desaparecen las influencias estructurales de clase, no desaparecen los rasgos, la accesibilidad a las oportunidades o de los estilos de vida. Eso va a tener todavía va a perdurar. Entonces, ese debilitamiento de la identificación colectiva va a afectar incluso una capacidad de movilización en torno a la clase. Es decir, se debilita la clase, no hay una forma de identificación colectiva y la capacidad de movilización social alrededor de los intereses de clase se ven afectados, se ven debilitados. Poma, adelante. Profe, ¿qué pasaría si, o sea, usted está hablando de la identidad, ¿no? Pero hace rato habló de las maneras de vestir, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido una identidad múltiple a lo largo de mi vida, ¿no? En 2010 yo ingresé, yo me vestía como rapper, ¿no? Con mis collares grandes, con mis trapos en la cabeza, todo así. Llegó el 2012, me metí al ejército, 2 años, hasta el 2014 andaba como cachaco, ¿no? Como militar. Después ya hacía las prácticas preprofesionales y trabajé en el INPE, ya andaba como abogado, ¿no? Bien vestido, ¿no? Después llegó el 16, pues, estudié psicología un año y me vestí un poco ya combinado como psicólogo y abogado, ¿no? Llegó el 17, estudié filosofía, ya me abandoné como filósofo, andaba, ¿no? Y tenía un círculo ya de filosofía, ¿no? Nos metíamos de todo con los filósofos, ¿no? Llegó el 2019, 20, vino la pandemia, como pedagogo yo andaba, me vestía, ¿no? Llegó el 2022, se incendió mi casa, todo, y me empezó a vestirme así como ingeniero, como sociólogo, ¿no? Porque quería estudiar sociología, o sea, y en la actualidad tuve una ruptura amorosa el año pasado fuerte y me gusta ya andar como gym rat, ¿no? O sea, así con buzo, así. O sea, profesor, esa identidad múltiple es pasajera, es permanente o cómo lo definiría Giddens a ese tipo de identidad múltiple en la manera de vestir, en el trato y en el hablar, ¿no? Es la búsqueda de la identidad, es la manifestación objetiva de la búsqueda constante de la identidad. Eso significa que en ese caso, alrededor de ese individuo, no diré alrededor tuyo, sino alrededor de ese individuo, no hay estructuras tradicionales fuertes. Al no haber ese tradicionalismo influyente, entonces el individuo constantemente se autocritica, constantemente autorreflexiona, y al presentarse distintas alternativas de manera secuencial o contextos o escenarios socioculturales, socioacadémicos, ¿no? Eh, eh, de naturaleza personal, va buscando un sentido de pertenencia, va buscando un sentido de estabilidad.
Y en la búsqueda de ese sentido de estabilidad hay una reflexividad constante. Por lo tanto, existen distintas manifestaciones o distintos estadios de mostrar una identidad, ¿no? Por lo tanto, Giddens sí podría ayudarnos a entender ese aspecto, pero en el componente del análisis sociológico, no en el componente del análisis psicológico. Retomando esta idea bastante crucial de la relación entre clase social e identidad individual, nos encontramos que también esa radicalización de la modernidad socava las tradiciones estables. Es decir, como mencionaba hace algún momento el compañero, hay una reinvención de significados, una reinvención continua de los significados. Por lo tanto, hay una interpretación y hay una subjetividad que está muy dinámica. El caso que nos trae el compañero vincula la configuración de identidad individual, la problemática de la clase, del sentido de pertenencia a una colectividad, pero que muestra principalmente un ejemplo de seguridad ontológica, es decir, de la búsqueda de una estabilidad emocional que le permita a ese individuo enfrentar ese mundo en constante transformación. Podemos repasar dentro de este tópico algunos aspectos de naturaleza crítica hacia la teoría de Anthony Giddens. A pesar que la teoría de Giddens sobre lo que ahora trabajamos, que es la temática de la modernidad, la identidad del yo, de ser influyente, muy influyente, pues este enfoque teórico también es objeto de críticas. Y se le achaca a este planteamiento teórico el minimizar aspectos estructurales, aspectos relacionales en la formación de la identidad. Por ejemplo, y esto de aquí es reiterativo a partir del tópico anterior que también hemos revisado, que tiene que ver, ¿no? Recordarán ustedes que en el tópico anterior estuvimos analizando la temática referida y de manera muy interesante a las transformaciones en las relaciones íntimas. Entonces, ¿qué es lo que se le achaca a Giddens en este extremo de su planteamiento teórico sociológico? Que ofrece una visión excesivamente voluntarista del individuo, ¿no? Es decir, como que no atiende mucho a las condiciones materiales, a las condiciones eh, vinculadas con las relaciones de poder. Si nosotros recordamos un tanto a Bourdieu en línea también con otros científicos sociales, Bourdieu subraya la importancia del hábitus. Bourdieu subraya la importancia de las disposiciones sociales internalizadas. ¿Qué es el hábitus? Por lo tanto, se señala que la identidad individual siempre está enmarcada por relaciones sociales e históricas. El hábitus estructurado, pues. Ahora, en contraste con Giddens, la teoría de la estratificación social más bien le pone énfasis a la reproducción de las clases y las limitaciones estructurales del cambio individual. Es decir, el individuo no puede cambiar o no puede buscar sus cambios porque la clase social se reproduce y porque las estructuras plantean los límites. Bien, por eso que en el caso de esta crítica a la perspectiva sociológica de Giddens, se encuentran al menos esos argumentos que pretenden
mostrar que la teoría de Giddens está minimizando los aspectos estructurales y relacionales en la formación de la identidad. Ya en tono concluyente de la presente sesión, podemos esbozar, haciendo un esfuerzo bastante, ¿no?, marcado por la síntesis, para señalar que Giddens redefine la comprensión del vínculo entre clase social e identidad individual en el momento histórico que él la analiza, que es la modernidad avanzada, la modernidad radicalizada, la modernidad reciente, la modernidad tardía. Son diferentes que utiliza Giddens para referirse a ese periodo. O sea, Giddens redefine la comprensión de ese vínculo entre clase e identidad individual y lo hace proponiendo una sociedad en la que las biografías ya no están predeterminadas por estructuras antecedentes o por estructuras tradicionales, sino que son reflexivamente construidas. No obstante esto, la perspectiva de Giddens presenta, señalan sus críticos, limitaciones porque subestima las continuidades estructurales de la clase. La reflexividad no elimina las condiciones materiales, sino que las reconfigura de un modo menos visibles. Por lo tanto, o en consecuencia podríamos decir, es necesario integrar sus contribuciones con enfoques que den cuenta de las relaciones de poder, de la reproducción social y de las desigualdades estructurales. Entonces aquí nos encontramos con que Giddens y Bourdieu pueden complementarse muy bien desde la lógica de esas disposiciones internalizadas y duraderas, llamado hábitus, en su manifestación estructurante, con la reflexividad del individuo para poder construir su identidad sin minimizar o sin quitar relevancia a los aspectos estructurales y relacionales de la clase. Bien, de este modo entonces hemos finalizado este abordaje y este tratamiento a los principales planteamientos de la teoría sociológica de Anthony Giddens respecto de el estudio de la modernidad, del estudio de la identidad, de la configuración de la identidad, que hemos tomado como referencia lo que Giddens nos propone en su obra Modernidad e Identidad del Yo, el Yo y la Sociedad en la Época Contemporánea. Esta es una obra en la que Giddens plantea los entornos de la modernidad reciente, el yo, seguridad ontológica y angustia existencial, la trayectoria del yo. Hace momentos un compañero nos mostraba un ejemplo muy interesante de la trayectoria del yo, los recorridos por distintos hitos sociales, socioculturales, socioeconómicos, socioacadémicos, emocionales incluso. El destino, el riesgo, la seguridad, la experiencia secuestrada a partir de las influencias institucionales, las tribulaciones del yo, la duda y también la aparición de la política en la vida, a partir de una categoría que Giddens denominará la política emancipadora, la política de la vida, la política del cuerpo, la política del yo, ¿no?, el análisis de las vidas personales. Bien, hasta aquí entonces con la presentación de la teoría sociológica de Anthony Giddens, que nos permite tener una comprensión
sobre la sociedad, el yo, la identidad en el contexto de la modernidad. En nuestra próxima sesión, que ya será en aula la próxima semana, es decir, cuando veamos los temas de la semana 12, entraremos a analizar otra perspectiva sociológica a partir de otra obra, la obra titulada La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración. Y ahí estudiaremos categorías como la práctica, categorías como los recursos, categorías como la agencia. Bien, gracias por sus intervenciones. He tomado nota de sus intervenciones. Agradezco su asistencia y su esfuerzo por estar en esta sesión y me despido. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Seguramente tienen todavía algunos otros compromisos y responsabilidades académicas con siguientes cursos, así es que los dejo al menos para que dispongan de unos 5 minutos antes de ingresar a una nueva actividad académica. Buenas tardes, permiso. Chao, profesor.